Esto es Historias que Cambian Vidas. Otro programa, otro encuentro, otro testimonio que marcará tu vida por completo. El amor de Dios es tan grande que llega a todas las personas para que lo alcancen a conocer, para que puedan saber que Jesús es real. Soy el pastor Claudio Tomaselli del Ministerio Centro de Avivamiento Familiar. Y estoy en esta oportunidad con no solamente una persona que conozco, no solamente una persona que Dios hizo milagros, sino con alguien que es parte de mi familia. Hoy quiero presentarte a mi primo hermano, Ezequiel Tomaselli, que Dios trató, Dios bendijo, pero su vida no fue tan buena en una franja de su vida. Y queremos que Él nos pueda contar qué fue lo que pasó con su vida y cuál es el propósito que hoy está cumpliendo. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Todo bien, primo? Qué privilegio estar acá, es un placer. Es loco porque hoy estoy a 2 semanas de cumplir ya años, 35. Y cuando me hicieron la propuesta, la verdad que recién te lo hacía, ¿no? Detrás de escena. Si Jesús estuviera vivo, utilizaría las redes sociales y poder llegar y poder que el Espíritu Santo transforme vidas. Es un privilegio. Gracias por invitarme, por estar acá. Es como cuando hay cámaras, todos como que uno se pone nervioso y es normal, pero en realidad esta es nuestra cultura de vida, es un estilo de vida de hace años y un privilegio, agradecido de estar acá. Es un placer. Qué bueno eso de que si Jesús estaría en este tiempo, estaría usando la tecnología para poder llegar a miles de personas. Dice que en aquel tiempo Jesús se subía a la montaña y esperaba el viento para que el viento lleve el sonido a las multitudes. Yo creo que si Jesús estuviera en este tiempo, usaría la mejor tecnología, las mejores pantallas, el mejor audio, todo para poder llegar a miles y miles de personas. Y un día me pregunté, y ya arrancamos con el tema, ¿no? Pero me disparaste a esta pregunta. Y un día me pregunté, que la Biblia dice, y todo ojo le verá. ¿Y cómo va a ser eso? Yo creo que por las redes sociales. Imagínate cuando vuelva la iglesia en gloria con Cristo y las redes sociales, todos los medios de comunicación, viendo al Rey de Reyes con la iglesia entre las nubes. Y todo ojo le verá. Qué locura, qué porque poderoso. yo sé que el programa en sí es historias que cambian vidas, pero hay un testimonio mayor que es Cristo y todo lo que hablás, la escatología, Cristo viniendo. Nacimos para esta temporada, somos la generación del último tiempo. Cuando hablabas recién también de la tecnología, se me vino a la memoria Daniel 6, que dice que la ciencia aumentará. Y hoy lo estamos viviendo. Hoy lo estamos viendo. Yo sé que justo dijiste una franja en mi vida, que ahora vamos a ir de lleno, pero quiero que cualquier persona que llegue a ver este video no solo se quede con una historia, porque nosotros, en realidad, cada programa no venimos a contar con las personas que vienen nuestro testimonio, sino el testimonio. Exacto. El poder de la cruz. Exacto. Cristo es el poder de la cruz, así que vamos de lleno, lo que sientas, quieras, acá estamos. Contame, ¿cómo conociste a Cristo por primera vez? Bueno, la historia la vamos a hacer un poco corta, larga, si no mi primo me va a matar, porque sabe que soy de hablar mucho, pero el Señor me está enseñando a saber cuándo, cómo. Pero no, algo muy lindo que pasó en mi familia fue que en el 1984 mi familia conoce al Señor por medio de mi tía. Bueno, mi tío, tu viejo, ya eran cristianos, pero bien llega mis viejos en el Ministerio Catedral de la Fe con el pastor Carníbal en el año 84. En el año 86 nace mi hermano Jere, pero en el año 88 ya vino una historia dura que fue el cáncer, linfobástica aguda de la sangre. Y con el pasar de los años yo creo que Dios tuvo un propósito de cada ser humano que es creado, haga la oración de entrega o no, es un propósito de Dios que esté caminando en la tierra. Y en el año 89, en el mes de julio, llego al vientre de mamá, 9 meses, y en el 90 ahí vengo a
a la vida y bueno, yo creo que me crié, me eduqué, yo ya 6 años, o sea, desde que mis viejos se convierten hasta el 90, o sea, ya escuchaba los coros, ya sabía, el plan era de Dios, pero yo ya estaba mamando todo Te criaste en la iglesia. ese ecosistema. Entonces en el año 90, bueno, ese fue un tema delicado también porque somos 3, Anto, el mayor es Jere, después yo y después mi hermana Anto, pero mamá casi, seguro vos ya lo sabías, yo era bebé, pero mamá casi se muere porque empieza a perder mucha sangre y siempre creo que hay un plan. En su momento yo, hoy que sé la historia, siempre me decían que era la oveja negra, porque siempre resulta que terminamos siendo los hijos de los pastores o las personas como que marcamos el evangelio o en cuanto a la Argentina, las iglesias, y siempre como que estamos ahí a la expectativa del qué dirán, del qué van a hacer. Y yo creo que en el trajín de mis 35 años, desde el 90 hasta hoy, Dios transformó muchas cosas, no solo en mi vida, sino un montón de escamas que había en mis ojos de religiosidad. Yo me acuerdo que mi primer encuentro fue a los 12 años, pero me acuerdo que a los 9 años fui a Vélez, en el 99, y tuve el privilegio, quiero sacar también, aprovechar, primo, para sacar un tabú, donde uno dice, intentar la plataforma, no dar nombre, fíjate. Y creo que cuando es para bendecir y para honrar, vale la pena dar un nombre. Porque si yo estoy sentado acá no es solo por primeramente Dios, sino por personas que oraron, que me acompañaron. Y una de ellas fue Mati Carníbal, fue mi mentor, el hijo Osvaldo. Dan fue más mi mejor amigo, pero Mati hubo un momento que ahí incursionó en mi vida y se metió cuando muchas personas no apostaban a mí. Obviamente que siempre la familia estaba, pero ese tiempo fue clave. Criarme, dormir. Hasta mis 20 años fui a la casa de Osvaldo, mi casa, y yo vi cosas vi a Cristo. Yo vi a Cristo, yo sabía que estaba marcado. Pero bueno, a los 9 años fue inolvidable porque vamos a Vélez y yo me acuerdo que vi entrar a este pastor, a Benny Hinn, con todo su coso blanco y yo quería jugar a la pelota. Yo le decía, Dan, vamos abajo de la tribuna, juguemos. Y cuando lo veo venir, veo tipo una limusina y dije, no sé, había algo. Independientemente de que yo quería jugar a la pelota, yo dije, toda esta gente está acá. Dije, algo tiene este muchacho. No vienen a ver un partido. No, es que aparte no era un partido. Ya sé, pero también fue lo que me pasaba mucho con Carlos Anacondia, con los ancestros. Bueno, vos llegaste a ver, estuviste ahí de cerca con Billy Graham cuando tu viejo estaba con Jiménez en Huracán. Entonces uno dice, estos mega eventos, estos moveres, estos generales de Dios, fueron impresionantes. Pero resulta que independientemente era un mover increíble, pero vos llegabas a tu casa y no quiero decir que mi viejo me daba mal ejemplo, pero vos vivías otra cosa, yo vivía otra cosa. Y yo agarré una época en donde capaz era pecado jugar a la pelota. Y yo tenía un sueño, yo nací con un talento, después lo fui disciplinando. Pero a los 12 años me acuerdo patente que fui a un retiro, un campamento, y ahí tuve un encuentro con el Señor. Me acuerdo que estaba el pastor Diego Di Rosa, hoy es catedral de la fe Avellaneda, en ese momento Gustavo Rossi, director de los niños. Y fue increíble ese encuentro con el Señor, porque si bien mamé de chiquito, yo quería tener una experiencia. Yo no quería al Dios de Anacondia, al Dios de mi papá, al Dios de tal. Yo quería a Dios. Mira, justamente este martes yo hablaba una palabra y decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero qué bueno sería que nuestros hijos digan el Dios de mi papá. El Dios de mi papá. Porque así como Dios le funcionó a mi papá, me va a funcionar a mí. Y sí, creo también, primo, que llega un momento que la Biblia, ahora lo voy a desarrollar más y vamos a ir de lleno ahí, y no la quiero hacer larga, pero yo siento realmente que algo que marcó mi vida aparte de Jesús fue la palabra. Yo a veces me toca ministrar con los jóvenes, en lugares,
Y siempre digo, ¿cuánto aman a Dios? Y la gente, amén, grita en las iglesias. ¿Y cuánto aman a Dios en versión papel? Entonces yo digo que esto cambió mi vida. Ahora vamos a ir de lleno a lo mío, pero que no es lo mío, es lo de Cristo, pero me di cuenta que me cansé de que me fallen, me cansé de fallarme a mí mismo, me cansé de tener referentes de tal pastor, tal apellido, tal cantante, y de golpe enterarme noticias que me terminaban frustrando. Y desde chico, independientemente, hay algo que tiene la iglesia con el pasar de las décadas, los años, los siglos, que siempre ponemos la mirada en el hombre. Y es difícil. Y nos agarra como todo el tiempo ese espíritu de orfandad. Y eso hizo que afecte mucho mi vida de inestabilidad espiritual. Porque yo a los 12 me encuentro con Jesús. Pero claro, la adolescencia era ir al culto, pero de golpe ir al club. Yo en ese momento estaba en Huracán y el fútbol, tenés que ser grande de chico, vas a la facultad de chico. Vos escuchás los testimonios de los grandes referentes y a los 15 una madurez en el fútbol y chicos que vienen de diferentes provincias, historias de vida dura. Pero claro, yo el sábado iba al culto y me encontraba en esa época con los sugieres, la corbata y estos del diablo. ¿Sos del mundo o no sos del mundo? Dos polos opuestos. Totalmente, totalmente. Y yo fui cultivando como no el amor del Padre, no la paternidad de Abba, está la paternidad de Dios Padre, o sea, la redención de Jesús Hijo sentado a su derecha y la revelación del Espíritu Santo. Y yo ese tripartito lo tenía muy distorsionado, solo me hablaban del poder de la cruz. Pero yo no sabía que tenía que conocer la revelación del Padre Abba para tener identidad y que la religión no afecte mi identidad y yo no apartarme. Si bien no le hago responsable a la iglesia, jamás. Pero un chiquitito, un 0, algo, somos responsables, primo. Tal cual. Somos responsables porque hay gente que siempre van a hablar bien o mal. Pero es muy importante cómo enseñamos. Todos los sábados estás predicando y si yo a vos te digo, primo, 2 más 2, vos andás por la vida y decís que 5. Indirectamente vas a desarrollar y vas en la adolescencia, en la juventud, a decir, no, te vas a sentar en las mesas, 2 más 2 es 5. Hasta que un día viene, perdón el ejemplo burdo, pero es real, el Espíritu Santo y te dice, vení. Como en Hechos 9, cuando se convierte Saulo, vení. 3 días, aparece Ananías, le saca las escamas, ahora me tengo que formar. 2 más 2 no era 5, 2 más 2 era 4. Bueno, pero esa es una grande dimensión que al principio, cuando uno llega a Cristo, es más complicado poder comprenderla, porque todos llegan a Cristo por algo. Y luego necesitamos de un guía, de un padre, de un tutor, que nos vaya guiando, que nos vaya formando. Bueno, entonces vos llegaste a la iglesia, te convertiste a los 12 años y estabas en la disyuntiva de la religiosidad y de saber quién era Cristo. ¿Y cómo fue que te apartaste y entraste en el mundo de la noche, de las drogas? Y lo primero que fue no tener la identidad y empezar a probar con otras amistades. Decir, está bueno el culto y tomé 2 caminos paralelos. Culto, lágrimas, pero un estado emocional desequilibrado totalmente. Y de chico, en mi preadolescencia, la niñez, afectó. Obviamente que lo que decidís hoy repercute en el mañana. Y jugaba la pelota y de golpe tenía disciplina, pero quería hacer todo. Quería, por así decirlo bien vulgar, quedar bien con Dios y con el diablo. Exacto. Y empecé un día a ir a un boliche, empecé a 16, 17 años, bien. Y después, algo que marcó mi vida fue en el año, a los 18, 19 años, porque ahí fue cuando yo me pongo de novio, estoy en comunicaciones, en el ascenso, club en B Metropolitana, ya había debutado en primera, el otro día me contó ministrarlo, lo conté como testimonio, fui a una iglesia en Tigre, y justo me acompañó papá, y fue muy lindo porque tenerlo ahí, que esté mi viejo, es hermoso, pero paré como la prédica y le dije, ¿te acordás, viejo, a los 19 cuando te dije, vení, voy a estar en primera? Y me acuerdo que se sentó en la platea en el entrenamiento y estaba ahí y
Y qué clave es primero la identidad, conocer a Jesús y después decir, a lo que Dios me llamó lo voy a disciplinar. Yo en ese momento tenía el amor de papá físico, pero hasta ahí no tenía la revelación del amor Abba. Y seguía con esa inestabilidad y desequilibrio emocional. Entonces, me acuerdo que llegó un día y le digo, ella es Joana, iba de chiquita a la iglesia, la conocí en la escuelita dominical, después se fue en la adolescencia a Estados Unidos, mi mejor amiga, y volvió. Pero ¿dónde me la reencontré? Un sábado tenía libre, me la reencontré en un boliche. En ese momento Avenida La Plata, Seven. Entonces le digo a un amigo, y este amigo era hijo de pastor, ahí sí no voy a dar nombre para cuidar el corazón, igual ya pastor, apóstol, genio. Siempre nos reímos de esta historia y le digo, mirá, ahí está. Él viene y me dice a mí, ella es Joana. Le digo, no, ¿qué va a ser Joana? Sí. Y le digo, sí, es Joana. Le digo, siempre estuve enamorado de ese amor platónico de mejor amigo, pero ya éramos grandes. Entonces, en el medio del boliche, empecé como a ir a hablarle. Ella justo se estaba como medio separando de su noviazgo. Y bueno, nos empezamos a volver a hablar, hasta que me puse de novio a los 20 años. Y paralelo yo ya estaba en el club y tenía la posibilidad de irme a jugar a Francia, al MEX. Ya estaban tramitando mi pasaporte comunitario. Y no me voy a olvidar más una y otra vez que ella me decía, todavía no tenés contrato, es un club del ascenso, no vas a ser en ese momento Carlos Tevez, o no sé, Messi. Yo le digo, pero es un sueño, no, mi fin no es hacer dinero, es jugar al fútbol. Yo tenía un sueño y cuando tenés una pasión no es sacrificio. Y empezaron despacito a carcomerme paralelamente a una legua a esto, la familia diciéndome, esa no es persona para vos. Me agarraba algún amigo de la iglesia, Cris Canteros, Diego y Rosa, Mati, algunos que te toco que conocés, primo. ¿Por qué no volvés? No es que le tiraban tierra a ella, sino volvé a Cristo. Reencontrate con Cristo. Tenés talento. De verdad tenés posibilidades con el fútbol. Y yo, la típica de joven, no, ella es la mujer de mi vida, es la mujer que va a ser la mamá de mis hijos. Pero en definitiva, eso llevó a que un día, no me olvido más, jugamos con San Telmo, perdemos 5-0. Me siento y me dice, no te amo más, te pido perdón que te lo diga ahora, y quedé embarazada de mi ex. Y eso hizo un ruido muy fuerte en mi corazón, como, a ver, yo le doy gracias hoy a Dios, ahora vamos a ir al meollo de la cuestión, pero Dios sabe el porqué de todo y el para qué. Porque en ese momento yo entro en una tristeza terrible, me quedo en silencio, terminamos de comer, me voy a casa y de ahí entro en una depresión. Me acuerdo que escuchaba un tema de Gustavo Cerati que decía, decir a Dios es crecer, pero subía la constancia en casa, subía de mi pieza, bajaba, comía, subía a mi pieza. Así estuve más o menos 1 año y medio. Hasta que un amigo me invita, en vez de a la iglesia, me invita a bailar. Y me dice, Coco, vos vení, un pibe joven pero empresario. El padre tenía todo lo que es metalería, venta de hierro. Y voy a mi primera fiesta electrónica y yo en el medio ya ni iba al culto. Me dan de probar el éxtasis, una pastilla, me explican que un laboratorio especial. No sé por qué tuve una gracia de siempre, no yo, Cristo, de caer en gracia con la gente. Y que no me olvido más que esa fiesta electrónica fue en un boliche que estaba en Alsina y 9 de julio. Y estaba Moria Kazán, estaba Marley, estaba el hijo de Carmen Barbieri, Fedeval. Y yo pruebo. Y yo dije, esto es lo mío. Acá está la papa. Dije, yo estoy feliz, estoy bien. Paralelamente voy llevando este camino. Pero bueno, despacito me fue llevando hasta que ya me iba un viernes y no volvía a mi casa. Sí volvía, pero como que mis viejos pensaban que yo solo salía a bailar. Y ellos no sabían hasta cuándo. Claro, eso fue a los 19 años, 20 años, como fueron 2, 3 años que pensaban que yo solamente salía. Yo hoy tengo 35, 2024, 2021, ponele. Entonces,
Un día no me olvido más, tanto que incursioné en eso. Un día no había más pastillas, no había más droga y un amigo me ofrece cocaína. Estábamos en una fiesta privada en el Tigre, en el Delta. No sé por qué, pero siempre estaba rodeado de gente que había los dos palos. Estaba el delincuente y estaba el de estatus, el escribano, el abogado. Pero yo estaba ahí. Y yo en el fondo de mi corazón sabía que estaba marcado. Porque lo peor que hay es saber de dónde venís, pero no saber a dónde vas. Porque como volvamos al principio, no tener identidad en Cristo es, nací en una familia, hablo de Cristo, pero no conozco el corazón de Cristo. Sí. Y eso hizo que yo en realidad sepa que la familia que nací, pero no podía ver, no podía recordar esos 12 años, no podía ver el amor de Abba. Y eso decayó a que empecé a consumir cocaína, hasta que un día no me olvido más, un congreso, el de pastores, Mar del Plata, Sixto Porras, pastor, apóstol, lo honramos, lo bendecimos. Mis viejos se acercan y le cuentan un poco la situación, que yo estaba medio mal, pero no que consumía. Y me acuerdo que vuelve del congreso mi viejo, le toca ministrar en catedral, y yo estaba viviendo solo a los 22, fueron 2 años, y dije, yo no puedo más, me voy a morir. Ya estaba consumiendo entre 15 y 16 bolsas semanales de cocaína, que no tengo idea cuántos gramos eran en ese momento cada bolsa, pero sé que era bastante, sé que era muchísimo, estaba perdiendo mucho peso, hasta que me siento en la mesa y tomo la valentía y le digo, viejos, le digo, necesito ayuda. Lo mío no es que voy a bailar, yo estoy consumiendo cocaína. Y fue como un balde de agua fría, no porque mis viejos eran pastores o vivían en una nube, si bien casos y casos de gente adicta, de predicar en las cárceles. Pero por eso sé que fue un momento, un trajín de mi vida, y sé que este programa se llama Historias que cambian vida, pero creo que Cristo es el testimonio de testimonios, porque fue un momento duro, me internaron, fui a un centro de rehabilitación cristiano. Me acuerdo que fui a Rosario, primo, y mi viejo me estaba llevando en mis 0 kilómetros. Siempre tuve algo paralelo. Como que yo hacía las cosas mal, pero es como que nací con ese gen del orden. Entraban a mi cuarto y decían, este chico se droga, pero mirá la ropa ordenada. Este chico, me acuerdo que ahí tenía el negocio, se droga, pero... Y fueron a mi negocio y como que no lo podían creer. El orden de los sobres, la plata. Y como que yo sabía que esto iba a ser por un tiempo, que había algo en mí. A mí algo me decía siempre el pastor Osvaldo Carníbal, Ale. Y lo digo como pastor, como apóstol, pero también como eran mis papás en su casa. Siempre ellos me decían a mí, vos tenés una velita acá. Ale me decía eso, nunca la dejes apagar. Pero Osvaldo siempre me decía, vos tenés una gracia de mentor, sos líder nato. Siempre estás con alguien, donde vas te siguen. El tema es cómo vas a usar eso, si para bien o para mal. Mis viejos me decían lo mismo y me marcaban y yo estaba ahí y decía, a veces uno no se da cuenta, primo, con la gente que está. Exacto. Y la verdad que hoy con 35 años agarro el teléfono y digo, qué privilegio tomar un café con esta persona, sacando el cholulaje, el renombre. Hasta que después el Señor me quitó la religiosidad, iba en ese auto en la ruta con el 0 kilómetro, volvamos a eso, y yo lloraba y miraba por la ventana y decía, ¿en qué momento yo vengo del palo del fútbol, allá arriba, siempre, o sea, los generales de Dios, aún los libros, los ancestros, Wesley, Calviño, Tommy Hibbs, Gigi Ávila, Billy Graham, pero nombres y gente de Dios que vos decís, ¿qué hago acá? Mi viejo manejando mi auto, mi mamá llorando, yo ruta yendo Pilar para el centro de rehabilitación. Me bajo ese día, no me lo voy a olvidar nunca más. Quedó marcado por mis viejos y por Cristo por sobre todo, porque yo lo miro a mi viejo soberbio y le digo, ¿vos me hablás de Cristo? Estás dejando un hijo tirado acá. Y él me miró y me dijo algo clave. Y creo que esto va a marcar a mucho, y yo lo siento en el espíritu, que las personas que miren esto le va a marcar mucho esto. Él me dijo, te amo, pero más amo a Cristo. Y hoy lo puedo decir
con el alego y la comparación de Lucas 14, del 26 al 33. Cristo dijo, el que ama más a padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Así es. Y eso me mató y eso no lo entendí en ese momento, pero bendito, yo escucho historias que lo mío no es nada. Uno escucha historias de otro calibre, donde están marcados y todos tenemos lugar en la mesa. Pero ¿qué hay de las personas que no nos tocó nacer en una villa, en África, y que tuvimos todo, pero igual fuimos vacíos? Fuimos vacíos. No tiene que ver con dónde nacemos. No tiene que ver con cuánto tengamos. Tiene que ver con propósito. Yo creo que el propósito de Dios es tan grande que a veces Dios lleva a muchas personas a pasar ciertas cosas para luego ser un testimonio grande del poder de Dios y traer gente a Cristo. Seguramente yo no voy a ganar gente como la que podés ganar vos. Seguramente yo las voy a ganar de otra manera. Pero tu testimonio está haciendo que muchas personas que pasaron por eso digan, este pibe sabe de lo que está hablando. Si él pudo salir, yo también puedo. Contame un poquito, en el tiempo que nos queda, cómo hiciste para poder salir, cómo hiciste para poder ser libre. Estás en la granja de rehabilitación, saliste. ¿Cómo fue el encuentro con Jesús? Porque vos conociste a Jesús cuando eras chico, pero como siempre decimos, estar en un garaje no nos hace auto y estar en una iglesia no nos hace cristianos. Entonces, ¿cómo fue la experiencia? Esa experiencia que te marca al día de hoy para que vos hoy estés predicando, para que hoy hayas dejado todo, puedas ser libre por completo y hoy puedas ser verdaderamente un testimonio y un modelo para que otros puedan seguir. Cuántas cosas, ¿no?, que se me vienen a la cabeza. Yo creo que le digo siempre esta frase, el plan dentro del plan. Cuando uno está marcado, es Cristo, y en ese momento yo estaba enojado cuando me voy de ese centro de rehabilitación, me internan en otro y llegó un momento que tenía más o menos una edad de los 23 años. Yo me enojé porque entré a un lugar que no me gustaba, me pelaron, parecía la Colimba Cristiana, un centro de rehabilitación cristiano. Pero yo necesitaba pasar por ahí. Necesitaba porque todo está planeado por Dios, como dice Job. Quita la vida, da la vida. Y en ese momento, el día lunes, me pelan, me sacan la barba y le digo, ¿qué tiene que ver? Es mi estilo de vida, es mi forma. Y como que me pusieron disciplina, pero me acuerdo que me mandan a Madera a sacar los clavos de los pales, porque se subvencionaba así, se promovía así ese lugar, reciclando las maderas de los pales. Y me acuerdo que tiro la barreta y grito al cielo y digo, ¿dónde estás? No existís. 23 años, no cumplí nada. Se me perdieron los sueños porque había dejado los estudios, el secundario, se me perdió el sueño de llegar a primera, se me perdió el sueño de una familia, tenía que volver a reeducarme en todas las áreas, primero emocionalmente. Entonces me recontra enojé día martes y el día miércoles ahí te levantaban a las 5 de la mañana, no me olvido nunca más, y nos mandaban tipo a hacer un devocional. Y yo llego ahí y estaba como con mi corazón duro y veía a algunos ya hace un mes, 2 meses. Y estaba la canción esta que dice, si rugiera el inmenso mar, volaré sobre. Y empieza a sonar el tema y yo no entiendo qué pasó. Empecé a llorar. Y yo digo que en las iglesias se caen, el espíritu los toca y se caen para atrás. Pero yo me desinflé como una piñata. Me caí de rodillas y no paraba de llorar. Y yo pensé que estaba ahí tirado hace 5 minutos y viene un amigo, un pibe que no lo vi nunca más. Me toca y me dice, Coco, dale que te toca limpiar baño hoy. Esperá, le digo llorando, estoy hace 5 minutos, no, estás hace 1 hora diciendo Yeshua Hamashia, Abba, Cristo. Entonces me seco las lágrimas y en ese momento fue como una transformación. Me voy al baño, estaba con el secador y en un segundo se me vino toda la película de mi vida, todo lo que había aprendido,
todo lo que habían sembrado en mí, todas las profecías, todas las palabras, todas las enseñanzas, todo en un déjà vu, pero enseguida, real. Tiro el secador y digo, palabra rema. El logos es toda la Biblia. La palabra rema es específica. Y el Señor me hable como una pantalla, un ley, una visión, y me voy a la habitación y abro la Biblia. Y literalmente el Señor me lleva a Segunda de Reyes, capítulo 2, cuando Elías camina y lo lleva a Eliseo y le dice a Eliseo, pedime ahora porque a donde voy no podés venir. Y ahí recuerdo bien patente que agarro un cuaderno y pongo Segunda de Reyes, todo el capítulo 2. Y yo le digo al Señor bien claro, yo ya entendí. Y desde ahí sigo ahí, hasta que llamo a mi viejo y le digo, papá, se cumplió una temporada, se cumplió una etapa de mi vida. Yo nací para una cosa. Yo nací para Salmos 27:4. Una cosa me determinaré y esta buscaré. Habitar y adorar a Cristo mientras viva. Si yo aprendo a contemplarlo a Él y mi corazón se debe a Él, lo demás es historia y consecuencia. Nunca se trató de mí, pa. Cuando vos quieras, si vos querés que me quede, me quedo. Ya mi papá me sentía distinto. Y me vino a buscar y me acuerdo que le dije, Señor, yo quiero que vos me lo diagrames y quiero armar como un planito, un sueño. Y lo tengo pegado en el negocio todavía. Y yo soy una persona, Dios nos habla de muchas maneras, en sueños, se manifiesta con lágrimas, se nos eriza la piel. Pero la manera que más tiene de relacionarse conmigo es por medio de la palabra. Yo no tengo, y no tengo sueños, literalmente no sueño, pero tengo visiones. Hace rato que creo que nuestra familia, primo, está marcada, somos familia sacerdotal, somos levita, pero el Señor este último año me empezó a incursionar mucho lo profético, el ministerio profético, y sé que hay gracia profética, don profético, pero después está el profeta de oficio. Y empecé a ver números, miraba a las personas y cerraba los ojos y miraba números. Y el Señor se manifiesta con visiones, con números, pero por sobre todo con la palabra. Me acuerdo que esa noche soñé, después no soñé nunca más, después sueños random, sueños raros que eran o míos o no venían de Cristo, chao. Pero lo dibujé y lo pegué. Lo pegué en mi negocio y decía, ahí es cuando Dios nos desplanta de Capital Federal y nos lleva a la tierra de Hurlingham. Y ahí empecé con mis viejos. Y a partir de ahí, fueron 8 años, que hoy se cumple 8 años de iglesia. Los primeros 4 años, yo me reencontré a los 25, pero fueron disciplina, fueron formar el carácter. Claro, yo venía, viste, con el pecho inflado, no, el Señor me dio una visión, todo. Pero cuando llego a trabajar con los jóvenes y adolescentes, yo estuve acá, en resumen, yo hablaba más de mi testimonio que de su testimonio. Y sé que el lema de esto y la prisma y el factor y es enfocado en lo que a mí me pasó, que a muchas personas les puede transformar, pero en realidad acá el que transforma es Jesucristo. Así es. La historia de vida es Cristo. Yo los primeros 4 años Dios me disciplinó y me dijo, sí, vos estuviste con Moria Kazán, con el jugador tal, con el pastor tal, pero ahora discipulame a este nene. Yo decía, ¿qué hago con este nene? Que para colmo le gustaban los nenes. Y tenía 11 años y yo quería, viste, ir a Decen, con Luis Ingle, ir a Betel, a Estados Unidos, estar con Teo Hasashi en Brasil, en Dunamis, ministerios que vos decís, pero el Señor empezó a trabajar ya de otra prisma. Me dijo, ahora voy a formar y moldear tu carácter. Yo voy a hacer cosas con vos, porque no se trata de vos. Yo te creé en el 1990 porque naciste en la generación del último tiempo. Yo necesito que vos prepares el camino de mi segunda venida. Yo necesito que vos seas Lucas 5:16. Vas a crecer en fama, pero vas a aprender a menguar. No te va a importar. Y yo quiero agregar algo entre paréntesis. Los primeros 4 años de iglesia éramos catedral de la fe. Pero los segundos 4 años, estos últimos 4 años, Dios le da un sueño a papá todo un año con la cara de Osvaldo, de Alejandra, hasta que en un momento le da una palabra rema, complementado con pastores que le iban orando, ayunando, aconsejando. Génesis 12. Vete de tu tierra y tu parentela. Y ahí esto segundo, como etapa de iglesia, en estos últimos 10 años, 8 años, somos iglesia Nuevo Tiempo. Pero el Señor marca mi vida. Porque yo tengo esto, primo. Está la iglesia global, la iglesia local y el plan personal. Es el plan dentro del plan. Yo tengo que amar la iglesia global,
yo tengo que amar la iglesia local en la tierra que me puso, pero también Dios tiene un plan para mi vida, que en realidad los tres no tienen nada que ver con vos. Siempre es Cristo, Así es. Cristo, Cristo. Y los últimos 3 años y medio fue como, hoy primo, es otra vida la mía. Hoy me podés decir, y lo digo sin ánimo de tener una posición, de un nombre, de un apellido. Yo respeto mucho, siempre te mando audios y te digo, yo me nutro, yo los veo y me nutro, veo a Cristo. Yo veo en vos esos ojos de llama de fuego de Cristo. No veo los ojos de Claudio. Yo, estos últimos 2 años, el Señor me levantó a la madrugada y me dijo, Ezequiel, estoy volviendo, necesito que empieces a prepararte en escatología. Escatología significa el estudio del tiempo del fin. Y yo ingería por cada fosa nasal, cada línea de cocaína. Pero el Señor me fue claro en estos últimos 2 años. La Biblia y cada verso te va a salir por los poros. La Biblia tiene 31.181 versículos, Antiguo y Nuevo Testamento. El Señor me dijo, te vas a callar y vas a saber cuándo hablar. Voy a perfeccionar el don, porque yo necesito una cosa. Lucas 5:16, más vas a crecer, pero más te vas a ir al desierto. Y yo siento que hoy, hace 1 año, empecé a estudiar hace 2 años en el Instituto Misión en Montegrande. Y cierro con esto, primo, creo que va a ser algo poderoso. Y yo siento, primo, ahora literalmente que las personas que vean esto, veo en el espíritu ahora cómo el Señor está haciendo una velocidad sin ansiedad. Veo la palabra velocidad y veo la palabra ansiedad. ¿Qué quiere decir esto que me muestra el Señor? Gente que va a decir, yo nunca conocí a Cristo, pero me transformó Cristo, me encontré con Cristo y no va a ser largo el proceso, va a acelerar el proceso. Veo personas que nunca fueron cristianas, primo, que van a ver este video y literalmente van a decir, pero yo no tengo 30 años 50 años como el apóstol Tomaselli, que nació en familia cristiana, 35 años, a mí me dicen Coco, primo, como Coco que nació. Yo hace 2 años, ¿y qué pasó que estoy ya a la mesa? Hay lugar en la mesa. Y veo esto, primo, veo velocidad sin ansiedad. Un ejemplo bizarro pero real. Es como ir en una Ferrari a 350 kilómetros por ruta 2, pero disfrutar el viaje. Y eso es lo que va a pasar cuando la gente vea esto, primo. La gente que esté viendo esto va a empezar a llorar. Yo veo el Espíritu Santo. Antes vi una de las historias de vida que dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Y hay gente que no lo contristaba porque era mala gente, porque no tuvo este encuentro con el Señor. Y hoy, primo, actualmente, a veces no caigo. Yo hace 1 año y medio el Señor me dijo que borre las redes. Yo no tengo redes. A mí no me pueden buscar. Y esto es algo personal y no estoy incursionando o motivando. Borra las redes. Yo pierdo plata. Yo pierdo invitaciones. Yo pierdo un montón de cosas, pero porque Él nos los prometió, primo. Él va a volver. Así es. Él está volviendo. Así es. Y yo le dije, Señor, no te entiendo. Y lo digo con toda humildad, primo. Hace 1 mes vengo a desayunar con Lucas Colli, Marcos Brunet, Maxi Gianfelici, Bernardo Afrancino. Y yo estaba ahí, Carlini, de Rosario. Y yo no entendía. Y el lema de esa juntada fue poder desayunar y conocernos. Éramos 15, primo. Y yo digo, en mi corazón, Señor, ya no más. Porque fui sano, conocí la revelación del Padre de Abba. Fui sano en la identidad. Yo sé quién es mi Padre. Yo sé quién es el Hijo. Y yo entendí que no soy importante. No soy ni más ni menos que nadie por estar acá o por hacer una historia que cambian vidas con Marcos Brunet. Porque Él es. Hay una canción ahora en portugués que se está cantando mucho que dice, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días, es Él, por Él que estoy perdiendo mi vida. Y yo creo que no terminaríamos más en este programa, pero sé que tiene que terminar. Y lo último que quiero decir es, Cristo está preparando el último ejército.
Y Cristo va por muchos. Así es. Hay muchos que se están enfriando, pero muchos no son todos. Mateo 24:12 dice que el amor de muchos se enfriará. Pero el versículo siguiente dice: el que permanece y persevera hasta el fin, este será salvo. Así es. Y vos, primo, y yo nacimos en una temporada clave. Porque yo entendí que Cristo, cuando vuelva a la tierra, y cierro con esto, no va a venir a buscar a una iglesia grande o a un pastor de iglesia chica, a un multimega empresario cristiano millonario o a un pobre. Él viene a buscar a las novias que han guardado su corazón y lo han mantenido puro. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 24:4, Salmos 24:4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Los limpios de manos y puros de corazón. Yo sé que los que sean encontrados por historias que cambian vidas, que va a ser Jesucristo, van a ser acelerados. Lo que iba a tardar un proceso de 20 años, porque cuando entras a un centro de rehabilitación, cuando entras a un lugar de patrones de patologías psíquicos, estás empastillado. Tu tratamiento en realidad, sin Dios, dura para siempre. O te dicen: mirá, calculale que este pibe 10, 20 años, 3 décadas. Pero el Señor, como quiere volver a la tierra, y acordate esto, primo, somos importantes, pero no tanto. Somos importantes, pero Él es el importante. Y Él necesita encontrar a personas para ser avanzada. Lo que duraba un proceso de 10 años, Dios en 2 años te dice: te acelero el proceso. Así es. Te lo acelero. Yo te necesito, te levanto. Y sé que, primo, honro este programa, honro tu casa como iglesia local. Ustedes tienen una iglesia real, una iglesia transparente. La iglesia no es una empresa. La iglesia es casa de oración, Salmo 56:8. Casa de oración para todas las naciones. Esto es una casa de oración. Amén. Acá se evangeliza, acá se enseña la palabra, acá se afirma con una palabra profética, acá se cuida con un corazón pastoral y acá se envía. Ekbalo en hebreo significa envío, una casa apostólica. Y no por decir: ay, mi primo tiene el nombre de apóstol. Está tan trillado ese nombre. Pero sos un apóstol porque vos, primo, estás dispuesto a dar la vida por Cristo. No te importa el nombre. No te importa si estás conmigo acá o mañana estás en Vélez. Y sé que quiero decirte algo, primo. Es una locura, pero vamos a estar juntos en Vélez. Amén. Vamos a ver el estadio lleno sin que alguien... ¿Quién organiza esto? No sé, vení. 24, ¿sabés qué me puso el Señor? Vino un profeta y me dijo: de Uruguay, de Paraguay, es un loco, es como un Ronnie Oliveira, por tirar de alguna manera. Se llama Esteban Pomata. Y él soltó una palabra y me dijo: te vas a sentar en una mesa y van a cerrar Vélez, pero van a hacer algo distinto. Y lo tiro acá, una locura, porque va a ser un día de adoración de 1:24. Todo un día de adoración, sin nadie predicando. Turnos de 2 horas, 2 por 12, 24. Entra una banda, sale otra banda. Y en el medio de esas 2 horas, orando. Che, ¿quién predica? Andá. Cuando pasen caminando por Juan B. Justo, quiero ir. ¿Qué hay acá? Vos andá. Y va a estar la banda de CAF y un montón de bandas que Dios ponga, que no vienen a tocar bandas, son ministerios que adoran y ministran el corazón de Dios. Así es. Sabés que hay varias palabras proféticas sobre Vélez. Yo no tengo idea, no tengo redes, primo. No, ya lo sé. Así que se sigue confirmando. Y hay que trabajar la palabra profética. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Lo dejé hablar más de la cuenta porque sé que es un testimonio impactante. Un testimonio que sabemos que va a bendecir a muchos jóvenes y no tan jóvenes, porque hoy en día el tema de las adicciones no tiene edad. Hay gente que está padeciendo de diferentes edades, pero hoy Ezequiel nos mostró que por más que nació en una familia cristiana, el no conocer la identidad lo llevó a perderse. Pero luego, cuando entendió que papá Dios, Abba, fuente, era la fuente de su vida, era la fuente inagotable de todo lo que él necesitaba, él pudo reconciliarse con el Señor. Y nos quedamos con esta palabra: experiencia. Él tuvo una experiencia. Él pensaba que había estado unos minutos nada más,
pero tuvo una experiencia de más de 1 hora y había perdido la noción del tiempo. Eso es lo que pasa cuando experimentamos el poder de Dios. Nos contaba el pastor Rubén Jiménez hace mucho tiempo, cuando tuvo su primera experiencia y fue bautizado por el Espíritu Santo. Estuvo encerrado en una habitación, pero creo que 2 días sin poder salir, una experiencia con el Espíritu Santo. Los discípulos en el aposento estuvieron ahí esperando la experiencia, el toque del Espíritu Santo. Yo animo a toda aquella persona que hoy esté pasando por adicciones, por vicios, quizás alcohol, droga, bueno, el vicio que sea, pornografía, lo que sea. Yo creo que lo que necesitas es una experiencia con el Espíritu Santo. Conectarte con gente que bendiga, gente que te lleve por el buen camino. Una experiencia con Jesús puede cambiarlo todo. Ezequiel, gracias. Gracias por bendecirnos. ¿Sabes qué? Nosotros no leemos la Biblia. La Biblia nos lee a nosotros. Por eso en este día quiero bendecir a toda aquella persona que está del otro lado, que así como dijo Ezequiel, a través de este programa, experiencias que cambian vida, historias que cambian vidas, experiencias de personas. Quizás este sea el programa que cambie tu vida por completo y que ahí donde estés, quizás en el living, en el dormitorio o quizás al borde de la muerte, en un hotel, quizás con amigos, al borde de estar quizás finalizando tu día con la droga, con el alcohol, pero la experiencia de Jesús que está entrando en esta hora, en esa habitación, en esa casa, puede borrar todo tu pasado, sanar tus heridas, limpiar tu alma y que puedas tener una experiencia con el autor de la vida, con Jesús. Te bendecimos en este día. Esto fue Historias que Cambian Vidas. Bendiciones para todos.